Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro programa número 23 y ya vamos encabezando pues también la recta final de lo que será esta temporada del programa Diaconía, esta experiencia televisiva que hemos podido hacer este año. La semana que viene será nuestro broche final y ya pondremos punto y final al programa Diaconía. En este programa especial Día de la Caridad, con motivo del Día del Corpus, de la fiesta del Corpus Christi que celebraremos mañana, contamos con un invitado muy especial, con don Francisco Cerro, nuestro arzobispo, que también es presidente de Cáritas Diocesana de Toledo. Don Francisco, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar en tu programa, de verdad que feliz. Gracias por venir al programa Diaconía. Uno de los objetivos del programa Diaconía ha sido el recalcar el mensaje de que todos los bautizados estamos llamados a la caridad, y en la parte dedicada a la formación que hoy no vamos a tener, lo hemos dicho muchísimas veces. Ante el Día de la Caridad 2021, ¿cómo vivir la caridad en las circunstancias actuales? Pues yo creo que precisamente las circunstancias y las dificultades son los retos que Dios nos pone, sobre todo, fundamentalmente, para que lo vivamos todo desde el Evangelio, por Cristo, con Él y en Él, y para que el ejercicio de nuestra vida sea siempre la caridad, es decir, el amor que se hace vida entregada. Ante lo que estamos viviendo, yo pienso que no existe otro camino para un cristiano que lanzarse de cabeza a vivir la caridad, el amor entregado y el servicio, por supuesto, a los más necesitados. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, una crisis económica, sanitaria y social motivada fundamentalmente pues, por el coronavirus. ¿Cuál es nuestra respuesta como Iglesia a esta crisis? Pues tiene que ser, yo creo que una respuesta de vivirlo todo desde el Evangelio, es decir, vivirlo todo desde el amor de Jesús, desde el amor de Dios. Nosotros no nos podemos ni mirar a otra parte, porque no sería cristiano, vivir al margen de la realidad, pero tampoco podemos vivirlo todo de tejas abajo. Tenemos que meter en nuestra vida el amor de Dios y tenemos que meter nuestra fe, que nos dice, bueno, pues que detrás de la noche viene galopando la aurora y que podemos salir adelante confiando en el Señor y sabiendo que la última palabra no la tiene ni la muerte, ni el dolor, ni nada. La última palabra siempre la tiene la vida, que es Jesucristo. Y en ese sentido, yo creo que en estos momentos y el reto que tenemos es vivirlo todo con esperanza y transmitir esa esperanza que sin lugar a dudas no se llevará a término si no se vive con caridad. Está recorriendo la archidiócesis y encontrándose con muchas personas. ¿Qué pobreza se está encontrando ahora, una vez que ya se puede salir, entre comillas, por la archidiócesis? Pues mira, todas las pobrezas que existen son todas las pobrezas que existen en la humanidad, y que lo que ha hecho la experiencia del coronavirus ha sido como ponerlas viéndose lo que existe. O sea, por ejemplo, pues la pobreza tremenda, también mucha gente pues que con motivo de no tener trabajo, con motivo de agotarse ya sus recursos, pues están pasando realmente necesidad física, de no tener, de costar llegar a fin de mes, de no tener incluso para vivir. Luego está la otra pobreza que también ha puesto el descubierto la pandemia, que es la pobreza de la soledad, la pobreza de tantos hombres y mujeres mayores o en sus casas que han descubierto esta profunda soledad que existe, ¿no? Y que realmente a muchos de ellos, incluso podemos decir que hasta les ha dado como esa enfermedad que ha sido propia del coronavirus, de meter a la gente en una dificultad, en una tensión, en unos miedos tremendos, ¿no? O sea, la soledad. Y luego otra de las grandes, que yo creo que también pobrezas, es darnos cuenta de nuestras limitaciones, que a veces no nos damos cuenta, y esto ha sido quizás otro de lo que el coronavirus a todos nos ha puesto, es, como yo digo muchas veces, contra la pared, pero a toda la humanidad, no solamente a nuestra archidiócesis de Toledo, los pueblos que yo voy, sino a toda la humanidad, a todos los lugares de la tierra. Nos ha puesto contra la pared porque nos ha visto que el hombre no es Dios y que necesitamos unos de otros y que necesitamos también de la ayuda del Señor, pero que también yo creo que la pandemia nos ha dicho que somos muy vulnerables y que en esa vulnerabilidad necesitamos trabajar juntos, colaborar juntos y verdaderamente ser solidarios. Y ese es uno de los mensajes fundamentales
que tiene la Iglesia en estos momentos a través de Cáritas y a través de todas las personas como un servicio a la caridad de los más necesitados. En el primer encuentro que tuvo usted con el Consejo Diocesano de Cáritas, manifestó que todas las parroquias deberían tener constituidas una Cáritas. Ahora mismo hay en torno a 140 Cáritas parroquiales y 2 interparroquiales en la archidiócesis de Toledo. Hay quien se pregunte, si no hay Cáritas, no hay pobres, ¿qué podemos decirles? Yo creo que Cáritas tiene que estar y haber en todas y cada una de las parroquias. ¿Por qué tiene que haber Cáritas? Pues mira, porque una parroquia, que es lo que significa una iglesia que camina, necesita una fe que se celebra y por eso existen los sacramentos, sobre todo la centralidad de la Eucaristía. Una parroquia tiene que tener la transmisión de la fe y por eso se vive practicando y viviendo las catequesis para niños, para adolescentes, de confirmación, de adultos. Una parroquia no puede existir si no se vive la caridad, porque lo que celebramos en la Eucaristía, lo que tratamos de transmitir, se vive en la caridad. Y tampoco una parroquia puede existir sin evangelizar. Y esa evangelización también lleva consigo la caridad. Eso es una de las novedades continuas que está repitiendo el Papa Francisco, la necesidad de que tenemos hoy que evangelizar, y esa evangelización no puede hoy, si queremos llegar a la gente a Jesucristo, no se puede hacer sin la caridad. Pero lo que quería decir es que ¿cómo puede decir que una parroquia está viviendo el mensaje de Jesús y viviendo el Evangelio si no expresa su amor a través de la caridad? Y que no me diga a mí que no existen pobres, porque es que pobres siempre los tendréis, lo dice Jesús en el Evangelio. Y hay muchas formas de pobrezas, y la pobreza es siempre realmente, y se vive en tantísimos lugares y en todos los sitios. Es decir, puede haber más o menos pobres, podríamos decir vergonzantes o pobres, pero la pobreza está ahí y hay que llegar a tantas y tanta gente. Y la experiencia dice que donde está funcionando la caridad a través de Cáritas en las parroquias, eso funciona y hay mucha gente que presta estos servicios. Yo creo que la Cáritas, que es la expresión de la Iglesia haciendo caridad, es necesaria que exista en todas las parroquias. Y yo me atrevería a decir que una parroquia que no tiene Cáritas no está completa. Una de las apuestas de usted cuando al inicio de la emergencia del coronavirus fue el impulso de la red de economatos, lo que en Cáritas hemos llamado el proyecto Cor Jesu. Todos los que se han abierto en este año prácticamente desde que se presentó los ha inaugurado usted. Todavía hay quien no ve el recurso de los economatos. ¿Cómo podemos convencerles? Pues que los economatos es la expresión de la caridad por parte de que cada uno de nosotros somos conscientes de que siempre hay necesidades de comida, pero también de higiene, también de tantas y tantas realidades como en un economato pueden estar, y que la persona, y aquí está para mí la novedad del economato, puede elegir con dignidad lo que quiere comprar y no dárselo hecho o lo que necesita. Por tanto, yo pienso que podríamos decir que los economatos es una forma de dignificar también las necesidades que a veces se tienen, y que a veces la gente, los pobres vienen a nuestras parroquias o a nuestras Cáritas y le damos una bolsa, le damos lo que muchas veces no necesitan o lo que ellos nunca han pedido o lo que ni siquiera son capaces a veces ni de cocinarse, porque a veces le das unos garbanzos o le das algo y es que, o que también hay que dárselo, pero a lo mejor no tienen la capacidad de ponerlo ponerse a cocinar o a... Sin embargo, a través de la red de economatos se dignifica, no se llama la atención, no hay colas, no hay esperas, tú vas dignamente como vas a un supermercado y eliges lo que necesitas, ¿no? Incluso eliges lo que te ayuda, porque a lo mejor pues aunque seas pobre, también puedes estar enfermo, tienes diabetes, puedes elegir tú el producto, el alimento que necesitas. Yo creo que los economatos ha sido una manera de tratar con dignidad a los pobres. Hablamos también de la vida. Uno de sus primeros actos después de tomar posesión, un 29 de febrero, fue participar en la fiesta por la mujer y la vida, la última que hemos podido hacer de forma presencial. Estamos viviendo en unos momentos en los que la vida está siendo atacada con la ley de eutanasia, incluso programas de televisión que
que hablan a favor del aborto. ¿Cómo podemos convencer, cómo defender la vida en la Archidiócesis de Toledo? Pues yo creo que con todas nuestras limitaciones y con todas nuestras pobrezas, pero lo estamos haciendo. Yo creo que esa frase famosa que tenía Pablo VI y que luego han defendido tantas jornadas mundiales de la paz: si quieres la paz, defiende la vida. Es decir, si no defendemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, pues realmente podemos decir que no estamos viviendo lo que dice el Evangelio, ¿no? Una sociedad que descarta la vida, esa sociedad del descarte que dice tanto el Papa Francisco, es una sociedad enferma, una sociedad que no cuida a los niños, que no cuida a los mayores, que no cuida a los ancianos, que no cuida la vida. Es una sociedad que ha perdido el norte y que ha perdido todo. Por tanto, a mí me parece que debemos de cuidar, y yo diría aquí, a través de tantas y tantas realidades como hay en la diócesis, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar por cuidar esa vida, que es un don de Dios, por otra parte, y que nosotros no somos los autores de esa vida, no somos los creadores de esa vida. A veces da la sensación de que en la humanidad de hoy se cumple esa tentación del paraíso tremenda, queremos ser como Dios, y el hombre de nuestro tiempo, las legislaciones parece que juegan a ser Dios. Nosotros no somos tenemos que respetar esa vida, y tenemos incluso no solamente que respetarla, sino acogerla, valorarla y potenciar esa vida. Y ante todos los temas de actualidad, como por ejemplo puede ser lo que decías antes de la eutanasia, bueno, pues hagamos todos lo que está diciendo nuestra pastoral de la salud, potenciemos todos los métodos paliativos, pero siempre sabiendo que la muerte no es la solución, habrá que cuidarlos, ¿no? Y habrá que cuidar, pues por supuesto, para respetar al máximo todo lo que podíamos llamar y lo que se necesita en nuestro mundo y en nuestra sociedad, para que esa muerte tenga la dignidad humana que también siempre ha potenciado el cristianismo. Un proyecto diocesano que también está siendo coordinado por Cáritas es Rompe tu silencio, que en este último año de pandemia ha visto incrementado considerablemente el número de atenciones. Usted mantuvo una reunión a finales de noviembre con mujeres víctimas de violencia. ¿Qué decir a una mujer pues, que sufre una violencia pues, inconmensurable y que es difícil pues, también de olvidar? Pues yo le diría a esa mujer que acuda a nosotros, que acuda a los servicios de Cáritas Rompe tu silencio, que yo he visto una acogida magnífica, una profesionalidad en el trato, pero sobre todo un aspecto de cercanía y de caridad cristiana, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, de realmente ayudarles, acogerles, que rompa su silencio, como dice, y que sea capaz de pedir ayuda para salir de esa situación que Dios no la quiere, porque Dios no quiere que lo aguantemos todo. No es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es un proyecto de amor y de felicidad. Y entonces yo diría que contra toda violencia tenemos derecho y obligación incluso de salir, por bien nuestro, por bien de la persona, por bien de sus hijos y por bien también incluso de toda una humanidad que no lucha contra la violencia de cualquier tipo, sobre todo esta violencia que tanto se ve hoy y que está, por desgracia, constantemente saliendo en nuestros medios, en todos los lugares. Yo creo que esa violencia hay que romper el silencio. Y yo diría a todos desde aquí, que los que me están escuchando, que acudan a estos servicios tan hermosos de Cáritas y tan profundos, donde yo he visto verdaderos y auténticos milagros de cercanía, de caridad, de escucha, de amor, de acogida y de muchas vidas rotas y tronchadas, volver otra vez a recuperar la alegría y la esperanza. Los hermanos migrantes también tenemos que hablar de ellos, porque también pues acompañamos en Cáritas a muchas familias migrantes. Usted el día de Navidad mantuvo también un encuentro y también estuvo en Guadalupe con ellos. Muchos de ellos no encuentran esperanza y vienen aquí a Toledo en busca de una salida a una situación personal que viven en sus países. ¿Cómo les podemos animar a encontrar lo que ellos buscan? Yo creo que es una situación dramática la que vive hoy el mundo y la sociedad con este tema,
nosotros, como en todos los temas, no podemos mirar a otro lado. Son hombres y mujeres que vienen, muchos de ellos huyendo, todos prácticamente, de una vida complicada y difícil, a veces de auténticas necesidades de hambre, de vivir. A veces son personas súper preparadas, con carreras, con estudios, que acaban trabajando en lo que sea para poder salir de una situación. Hay muchos que también vienen huyendo de la situación social y política que se vive en sus países, ¿no? Yo entiendo que existe una normativa internacional y que tantas veces el Papa Francisco habla de ella, ¿no? Pero también es verdad que nosotros tenemos que hacer una labor humanitaria, son hijos de Dios, son hermanos nuestros, fratelli tutti, y hay que trabajar y estar a su lado. Yo, la experiencia que tengo es que nuestra archidiócesis también, unida a Cáritas, trabaja muy bien también este secretariado de Migración con una labor tan como hace don José María y como hacen otros muchos que trabajan, que están ahí al lado de los que sufren, que escuchan, que acogen y que verdaderamente muchas veces viven dramas tremendos. La gente que no es consciente o que no está sensibilizado con este tema, yo le animaría a que conociese a estas personas con sus rostros, con sus problemas, con sus dificultades, ¿no? Y también que se acercase a ver la gran labor que hace la Iglesia, que quizás no habla tanto, pero hace mucho, muchísimo. A veces tirando y estirando de una manera hermosísima de esa caridad que tiene que vivir en el corazón de todo cristiano, de ayudar y de estar cercano a los que sufren. Yo soy consciente de que es una realidad tremenda, terrible, que no es fácil, yo entiendo que es difícil, que a veces plantea muchos problemas para los distintos países, pero nosotros no podemos dejar de olvidar a estos hermanos nuestros y dejar de ayudar y de cuidar a muchos que vienen desde luego de dramas tremendos. También tenemos que hablar del voluntariado. El voluntariado de Cáritas pues hace posible que podamos llegar a miles de personas y se extienda pues también la acción social de Cáritas. Hemos vivido un año muy complicado, muchos de los voluntarios no han podido realizar la labor que estaban haciendo, ahora se están incorporando. Y en el Día de la Caridad, ¿qué les dice su arzobispo? Pues que el voluntariado es la expresión más hermosa de la gratuidad del cristiano haciendo caridad. El voluntariado es justo y necesario para un cristiano que se plantea y que vive unido a Jesús, unido a lo que significa pues esa dimensión profunda y cristiana de la vida, y que dice, pues mira Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, mándame, yo quiero trabajar. ¿Y dónde voy a trabajar sino con lo que es tu rostro más visible? Por supuesto, la presencia real, sustancial de Cristo en la Eucaristía es realmente lo que vamos a vivir ahora en el Corpus Christi. Estamos viviendo estos días del Corpus, ¿no? Pero también yo creo que eso nos tiene que llevar a todos a descubrir qué hago yo por el rostro de Cristo también en todos los pobres, en eso que dice Mateo 25, y que es la carta magna de la caridad, y que, como decía Juan Pablo II, no solamente es un himno a la caridad, sino es un himno de explicación de quién es Jesucristo, ¿no? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo en la cárcel, enfermo? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos? Pues cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la expresión de la caridad. Por eso yo haría una llamada al voluntariado, unas Cáritas, una parroquia que no tiene un voluntariado de servicio a los más pobres y necesitados, donde no haya hombres y mujeres que trabajen y que digan, aquí estoy, vamos a seguir trabajando, pues yo creo que no vivirían el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, que es ir a servir a los más pobres y necesitados. Aparte de que cuando ayudamos gratuitamente, el mayor beneficio lo recibimos nosotros. No somos los más beneficiados. Y a los jóvenes, ¿qué les dirías? Porque el voluntariado de Cáritas pues, es mayor. No tenemos un voluntariado joven, es quizás una de las lagunas que tenemos que trabajar también a nivel diocesano. ¿Cómo les animaría pues, a que vivan la caridad? El Papa Francisco tenía esa frase, hagan los jóvenes lío, decía él, y decía en una de las llamadas que hacía es que dejemos ya de estar sentados, tirados en los sofás, de las casas, ¿no? Con todo lo que hay que hacer.
con todo lo que hay que vivir. Y a los jóvenes cristianos que se plantean en su vida vivir la vida cristiana, pues que descubran, que pregunten en las cáritas parroquiales de sus parroquias o en la diocesana y que digan, mira, me gustaría dedicar tiempo en mi vida al servicio de los demás, de los necesitados, de los más pobres, ¿qué puedo hacer? Decía Carlo de Foucault, que va a ser próximamente canonizado, que el único tiempo que no perdemos es el tiempo que dedicamos a Dios y el tiempo que dedicamos a los pobres, ¿no? Yo creo que no es difícil el emplear nuestro tiempo bien si vivimos de cara a Dios, pero qué importante es el saber que hay que dedicar el tiempo que podamos también a ese servicio de los más pobres y necesitados, como le decía el Papa a los jóvenes, en que salgan de sus casas, que balconeen, dice él, es decir, que salgan a las periferias, que salgamos a los lugares de donde se sufre, a las intemperies, y que ayudemos en la medida de lo posible. Pues por supuesto que no tenemos la solución a todos los problemas del mundo, pero sí tenemos mucho que hacer y que vivir y que entregar. Y siempre hemos dicho pues, que encendamos pequeñas luces. Aquella frase que tenía Martin Luther King, que a mí me encanta, prefiero los que encienden una luz que los que maldicen la oscuridad. Hay gente que se pasa toda su vida diciendo qué mal está todo, qué mal está todo, qué mal está todo, pero no hace nada por salir de esa situación. Yo animaría a todos los jóvenes que me están escuchando, que me están viendo, yo les animaría a todos a que trabajasen al servicio de los más pobres y necesitados. Y además serían muy felices, porque no hay más felicidad grande que gastarse y desgastarse en el servicio del Señor y de los hermanos. Y también tenemos que hablar de la oración. Este curso pues, ha iniciado también la Escuela de Oración, que ha acabado hace unas semanas. En este programa, en programa de Diaconía, hemos dicho muchas veces en la parte de formación que la oración no puede ser lo último, sino que tiene que ser lo primero, ¿verdad? Claro, o sea, yo lo que he hecho ha sido pues, recoger alguna iniciativa que siempre he tenido en los distintos lugares donde he trabajado, pero yo pienso que es que la oración es el motor de la vida cristiana, es decir, todo se inicia con la oración, todo se vive en la oración y todo se continúa si hay vida de oración, porque la oración es el encuentro personal con Cristo, que nos revela el amor de Dios nuestro Padre y que nos da su Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Necesitamos orar. Yo he quedado sorprendido de la gran respuesta que ha habido y que está habiendo a todo lo que estamos haciendo en esta Escuela Diocesana de Oración, que está organizada desde también algo que yo he creado, que es la Escuela Diocesana de Espiritualidad, y que vamos a continuar el año que viene la segunda parte, y que lo que hemos pretendido ha sido introducir a la gente a orar y también potenciar esa vida de oración. Pero siempre sabiendo que se crece por dentro para servir por fuera. El cristianismo no es un narcisismo. El Papa Francisco lo repite mucho. No somos narcisistas que nos pasamos la vida mirándonos a nosotros mismos. Somos personas que por la contemplación contemplamos al amor de los amores, como vamos a hacer en el Corpus Christi, para luego servir a los más pobres y necesitados. Esa frase preciosa del Ave Pierre, fundador de los traperos de Emaús, que decía: cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Entonces es un poco lo que hemos pretendido y yo creo que estamos trabajando, siempre con la sencillez y la humildad de saber que tenemos que trabajar, sabiendo que bueno, pues hacemos todo lo que podemos, humildemente no llegamos a todo, procuramos dar solución en la medida de lo posible desde el Evangelio, desde las profundas claves de la humildad y desde la sencillez, pero también estamos apasionados por anunciar a Jesucristo y porque sabemos que no puede dar nadie lo que no tiene. Si no tienes a Cristo porque tienes una profunda vida de oración, ¿qué vas a dar? Si no tienes caridad y amor en tu interior, ¿qué vas a transmitir? Si no te apasionan los pobres y necesitados, pues ¿qué vas a hacer? Hoy tenemos nosotros, también es verdad, gracias a Dios, en nuestra diócesis hemos tenido mucha experiencia de muchos sacerdotes y de muchos laicos que se han dedicado al servicio de los más pobres. Estoy pensando, por ejemplo, en don José Rivera, pero estoy pensando, por ejemplo, en Pepe Rincón, o estoy pensando en tantos y tantos, y en Cáritas, gente que también quizás con la pandemia, algunos de ellos también ya han fallecido, tantos hombres en el voluntariado de Cáritas, y que sin embargo se han caracterizado por ser hombres de mucha vida de oración. Yo no conozco a nadie
que tenga una profunda vida contemplativa, de verdad, que no haya llegado a servir a los más pobres y necesitados. Eso está en la experiencia de la misma Iglesia a lo largo de los siglos. Cuando Dios se mete en el corazón de una persona, la persona enseguida se lanza a trabajar con humildad con los más pobres y necesitados. Y ya la última pregunta es una pregunta pues un poco más personal que siempre hago a las personas y a los compañeros, fundamentalmente que son los que vienen a este programa. ¿Qué le sorprendió cuando llegó a Cáritas Diocesana, cuando nos vio usted que venía, ya conoce otras Cáritas Diocesanas? ¿Qué le sorprendió de esta Cáritas, la de Toledo? Pues me sorprendió, yo diría, como tres cosas fundamentales, ¿no? La primera es que veía que era una Cáritas muy viva, de verdad, muy viva, con una realidad, a mí me parece, de gente implicada, trabajando, ilusionada, viva. Eso te sorprende, ver una Cáritas que rezuma vida, ¿no? Que rezuma ilusión por trabajar, ¿no? Me sorprendió quizás igual o más lo organizada que estaba Cáritas. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que lo mismo que explico y repito que Cáritas es la Iglesia haciendo caridad, también repito que es una caridad organizada. Por eso me parece un acierto que en todas las parroquias haya Cáritas, porque está claro que cualquier parroquia puede ayudar a los pobres sin necesidad de Cáritas, pero no sería expresión total de la caridad de la Iglesia, porque sería una persona individualmente haciendo su propia caridad o su propia guerra caritativa, podríamos decir. Sin embargo, cuando es Cáritas, es toda la Iglesia la que en esa parroquia o en ese lugar está haciendo la caridad, pero siempre una caridad organizada. No es mi tinglao que yo me monto, es la caridad organizada. Y eso me sorprendió muchísimo en Cáritas. Los economatos que decía, no sé cuántos he inaugurado, pero a mí me ha hecho feliz cada vez que voy a inaugurar un economato, porque me parece que hay que estar a ese servicio y porque digo, mira, la Iglesia en vez de estar solo denunciando, está anunciando con la propia vida una buena noticia para los que sufren. Y la tercera que también me llamó mucho la atención, lo que podríamos llamar la creatividad de la caridad. La creatividad que tiene la caridad. Eso que ya el Papa Juan Pablo II hablaba, cuando hablaba de un nuevo milenio, que la caridad será cada vez más creativa, pues yo eso lo he visto aquí, es que uno ve los proyectos que hay, lo que se está trabajando, y dice, pues qué creativa es que no existe casi ningún punto de trabajo y de servicio de la caridad que no esté tocado por Cáritas, es decir, es que llega a tantas y tantas cosas, uno se siente como asombrado. Yo creo que hay aquí en nuestras Cáritas diocesanas, podemos decir que como un asombro de tanta creatividad como hay, que a veces yo no lo he visto tanto en otros sitios. He visto como, por usar una expresión, como muchas cosas, pero basándose más quizás en lo de siempre, que eso hay que hacerlo, y por supuesto que es sustantivo, y porque la caridad pues también se hace lo que se hace y se vive lo que se vive, porque también tiene siempre su propio, podríamos decir, su propia realidad. Pero a mí me ha sorprendido mucho esa creatividad de Cáritas. Me pregunta mucho lo que hablábamos antes, de tantos proyectos, Rompe tu silencio, ayuda a la mujer, la vida, por supuesto los economatos, muchas cosas que yo no sé si se dan en esta realidad, ojalá se diesen en todas las Cáritas diocesanas del mundo, pero que nuestra Cáritas desde luego sí se da. Muy bien, don Francisco, pues muchísimas gracias. Como tu programa, por ejemplo, de diaconía. Bueno. Es una también, como el servicio tan impresionante que hace nuestros medios, sobre todo el canal diocesano que estamos ahora, ¿no? Y Radio Santa María, es una maravilla. Pero tu programa de diaconía es una novedad. A través se está haciendo un servicio sencillo, pero que llega a todos los hogares. Así que enhorabuena. Gracias. Este programa ha nacido fruto de coronavirus, por así decirlo. Al no poder llegar a las parroquias en la formación, nació Diaconía. Muchísimas gracias, don Francisco. Y nosotros llegamos al final del programa Diaconía, en este penúltimo programa de esta temporada, si Dios quiere. Nosotros volveremos la semana que viene con un broche final. Queremos hablar del voluntariado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.